Buenos días, conquistadores y guías mayores de nuestro club integrado Alefta. Les habla Jairo Reyes, instructor de nuestro club integrado y guía mayor de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy vamos a desarrollar la especialidad de arbustos, la cual tuvo origen en el año de 1945 por medio de la Asociación General. Es nuestra especialidad número 19 de 95 especialidades que se encuentran en el área de la naturaleza. Esta especialidad además forma parte del grupo de especialidades que determinan la maestría o conforman la maestría de botánica. O sea, si eres conquistador de la clase de compañero, esta especialidad te va a servir para que la anexes dentro de tu carpeta y forme parte de tu investidura. Ahora, si eres conquistador de las otras clases, amigo, explorador, orientador, viajero o guía, o eres guía mayor, esta especialidad te va a servir para que la archives y cuando consigas otras 6 especialidades de botánica, entonces puedas optar por tu maestría en botánica y puedas colocar tu bachecito ya ese más grandecito y lo puedas colocar en tu banda. Entonces les invito a hacer el máximo esfuerzo para poder desarrollar esta especialidad. La especialidad que vamos a desarrollar es arbustos, como ya lo habíamos dicho, pero en nuestro hablar diario no tenemos específicamente definido qué es lo que es un arbusto, así que nosotros pues llamamos matas a todo, llamamos matas a arbustos, a plantas, a hierba, todo lo verde que se nos atraviese por nuestros ojos, eso es una mata. Y todo lo que sea grande y de fruto es un árbol, pero resulta que hay plantas que no son árboles, sino son arbustos. Y nosotros durante toda la vida las hemos llamado árboles. Entonces, en esta especialidad vamos a diferenciar claramente lo que es un arbusto. Bueno, principalmente el primer requisito que encontramos en nuestra especialidad dice que debemos de definir un arbusto y mencionar sus usos. La definición más popular que encontramos de arbusto dice que un arbusto es una planta leñosa. ¿Pero a qué se refiere con leñosa? Si tú tomas una hierba, la hierba no tiene tallo y no puede ser usada para colocarla como leña en el fuego. En cambio, un arbusto sí posee un tronco y posee ramificaciones, las cuales pueden ser usadas como leña en el fuego, y no simplemente como yesca, sino como leña, y hacen tizón. Entonces, un arbusto posee una estructura de tallo y ramas, las cuales son leñosas, pueden ser usadas como leña. El arbusto tiene cierto porte. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que su tamaño se ve reducido y no es tan grande como un árbol. Un arbusto está entre 2 y 6 metros, por grande llegará a 8 metros de altura, a diferencia de árboles que pueden llegar a unas alturas inmensísimas, ¿sí? El arbusto, ¿sí? Él crece en unos espacios muy reducidos. El arbusto no necesita tener gran cantidad de metraje cúbico de tierra debajo de sí para poder desarrollarse, ya que sus raíces no son tan prolongadas como son las de un árbol. Entonces, en un espacio pequeño, ya tanto de tamaño, de longitud como de profundidad, el arbusto puede desarrollarse. Cuando nosotros vamos a un bosque, ¿qué es lo que encontramos en un bosque? Árboles, ¿sí? Los bosques están formados por árboles. O sea, el ecosistema de los árboles, donde están agrupados muchos árboles, se le llama bosque. Pero ¿cómo se le llama al ecosistema donde están agrupados muchos arbustos? Por supuesto, no se le llaman arbustiales, se le llama matorrales, ¿sí? Entonces, un matorral es el ecosistema o es el bioma o la biosfera donde se desarrolla un conjunto significativo de arbustos. Bueno, los arbustos pueden ser utilizados de muchísimas maneras, ¿sí? Encontramos arbustos que son usados para decoración. No sé quiénes han visto por allí arbustos que son decorativos, que de hecho son como peluqueados de manera que tengan algún tipo de formas.
También los arbustos son utilizados como protección, ya que son usados como cercos. Los arbustos también son utilizados para decoración, ya sea en urbanismo, en zonas peatonales, son usados como cortinas vivas para tapar la visualidad y de algunas áreas. Sirven para detener el viento, el polvo. En algunas construcciones son colocados allí con esa funcionalidad. Y por supuesto, muchos arbustos son utilizados como alimentos, ya que muchos arbustos producen alimentos que son consumibles para el ser humano y también para aves, que pueden servir para poder mantener un estilo de vida alimentándonos con arbustos. Y por supuesto también son utilizados para la medicina, sobre todo medicina alternativa, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, los arbustos son de un tamaño más pequeño, ¿sí? De hecho, existen arbustos hasta con espinas que son utilizados como cercas protectoras para impedir la entrada de personas a propiedades privadas. Esto con respecto al primer requisito. El segundo requisito de nuestra especialidad dice que debemos mencionar 3 características de los arbustos que los distinguen de los árboles y hierbas, ¿sí? Las hierbas son las más pequeñas, los arbustos siguen y después siguen los árboles en tamaño, ¿sí? O sea que los arbustos ocupan un tamaño medio, ¿sí? Pero el arbusto, una cosa que lo diferencia de las hierbas es que tiene un tronco. O sea que es una planta leñosa, como lo habíamos dicho anteriormente. En cambio, la hierba no tiene un tronco, no tiene una estructura sólida que le permita desarrollarse o ramificarse. Las hierbas son blandas y flexibles, en cambio los arbustos no. Los arbustos son igual que los árboles, pero la diferencia que tiene con los árboles es que el tallo del arbusto no crece, no se erge hacia arriba, sino que él crece muy poco del piso y de ahí inmediatamente salen las ramas. En cambio el árbol sube a una altura grande y de allí empiezan a salir las ramas. O sea que el arbusto no tiene un tronco visible, ¿sí? Por supuesto, el árbol crece en espacios mucho más grandes, los arbustos crecen en espacios más pequeños. Esto con respecto al tamaño. Otra de las diferencias que puede poseer un arbusto es que los arbustos son utilizados de forma ornamental, ¿sí? Al igual que las hierbas, por ejemplo, o plantas. En cambio, el árbol no es utilizado de forma ornamental, ¿sí? Como lo es el arbusto. Bueno, el tercer requisito habla acerca de por qué a veces una vid es considerada un arbusto. Bueno, la vid en sí, muchas personas llegan a pensar que no es un arbusto, debido primero a que su estructura es semileñosa, o sea que no todo el tiempo se ramifica de una manera muy fuerte. Hay partes de la vid que son demasiado débiles, como si fuesen flexibles o blandas como la hierba, ¿sí? Pero hay partes que sí son leñosas, entonces por eso es una planta semileñosa. Además no es una planta que crece desde el suelo y entonces tiene un tronco y de allí se van las ramificaciones, sino que la vid es una planta trepadora, o sea que ella se toma de otros árboles para poderse sostener, o de otros arbustos, y pues alcanza más o menos una altura hasta de una superficie hasta de 30 metros, ¿sí? Pero siempre que, igual como es la característica de todo arbusto, cuando son podados, estos arbustos no crecen mucho, ¿sí? Podemos tener un ejemplo claro de estos arbustos, por ejemplo, en nuestro colegio metropolitano IMA, ¿sí? Allí existe unos arbustos que están colocados de manera decorativa cerca de la entrada de primaria. Estos arbustos son podados constantemente y se mantienen a ese tamaño de no más de 1 metro, 1,20 m tienen. En cambio, hacia el fondo
¿sí? Detrás del área de primaria vemos como unos árboles que están grandecitos. Esos son los mismos arbustos, pero que no fueron podados. Entonces crecieron a ese tamaño y parecieran árboles, pero son arbustos no podados. Entonces una de las características del arbusto es esa también, que al ser podados quedan en tamaños enanos o pequeños. Bueno, la vid, en este caso, muchos la consideran un arbusto, ¿sí? Y de hecho es un arbusto, ¿sí? Y es reducido. Si no se corta puede llegar hasta 30 metros de altura, pero si se corta y se mantiene podado, se mantiene en 1 metro de altura y por supuesto da de igual manera su fruto. ¿Sí? El fruto del arbusto de la vid, por supuesto, es la uva. Y donde se consiguen muchísimas vid o están distribuidas o sembradas las vid, se le llama viñedo. ¿Sí? Hay algunos países donde se le llama a la vid parra. ¿Sí? Y son, en vez de viñedos, son parrales. Pero este es el nombre que se le da cuando son cultivados o son colocados en manera de línea para que se haga tipo surco su siembra y después la recolección fácil de su fruto, que es la uva. Entonces, más que todo es al sembrarío al que se le llama parral, ¿sí? Y donde se desarrollan ellas de forma natural una viña, aunque también la gente le llama viña a los parrales. El fruto de la uva o de la vid es usado para la fabricación de vinos, lamentablemente para la fabricación de bebidas alcohólicas. También la uva es comestible como fruta. Y bueno, en sí entonces, sí, la vid es considerada como un arbusto, ¿sí? Aunque no cumple todas las condiciones de ella, pero es un arbusto de una característica trepadora. El cuarto requisito de nuestra especialidad nos pide dar el nombre de un arbusto que produzca castañas comestibles, ¿sí? Por supuesto, parece lo muy lógico, pero los arbustos que producen castañas comestibles se llaman castaños. Estos frutos que dan, como lo pueden ver en la imagen, la castaña es un fruto redondo o semirredondo, el cual tiene como pelos o púas o está así como pinchos, o sea, y dentro de él se encuentra su fruto. El fruto dentro de una castaña puede haber 1, 2, hasta 4 frutos dentro de la castaña. Y estos frutos son parecidos a las nueces y son de gran poder alimenticio, ya que poseen bastante proteína. De hecho, existen algunos países donde el fruto de la castaña es uno de sus principales alimentos. Mayormente estos arbustos dan sus frutos a mediados del mes de noviembre y son excesivamente en frutos, o sea, son muy cargados los arbustos de este fruto, o sea que su recolección es bastante fácil, pues, tanto para humanos como animales, ya que los animalitos se alimentan muchísimo de estas castañas, ¿sí? Existen diferentes tipos de castañas, están las europeas, las chinas, las americanas y las japonesas. Por allí en la especialidad aparecen los tipos de castañas según su área de siembra. Pero lo más asombroso, lo que me pareció a mí más asombroso de las castañas o del arbusto de castaña, es que son los arbustos que alcanzan mayores dimensiones, ¿sí? Asombrosamente, averiguando por allí, encontré un arbusto que es uno de los más grandes del mundo. De hecho, está en el libro de Record Guinness, ¿sí? Los arbustos más grandes del mundo. Ellos están en un matorral donde hay unos 70, ¿sí? Este arbusto se llama anacardo o cajueiro, ¿sí? Que da unos frutos parecidos a las castañas. De hecho, le llaman castañas y son castañas comestibles, pues. O sea, el fruto, el fruto que se da allí se abre. Lo único es que no tiene la cantidad de púas que tiene la castaña convencional, o de pinchos, perdón. Y este fruto se abre y tiene como nueces adentro, también así rojitas, un color carmesí, igual que las castañas. Y en muchos países se le llama a este arbusto que da castañas comestibles, aunque su nombre es cajueiro y sus frutos son cajús, ¿sí?
El arbusto que está en los récords o el grupo de arbustos que está en los récords se trata de un matorral que tiene 70 cajueiros sembrados, 70 nada más. O sea, 70 maticas están sembrados allá durante siglos, tienen de vida estos cajueiros ahí. Y estos ocupan un área, escúchese bien, de 8.500 metros cuadrados. O sea, para nuestra comprensión, ocupa 8 manzanas y media. Imagínate, 8 manzanas y media llenas de ramas solamente de este tipo de arbusto, ¿sí? Ahí está el arbusto más grande del mundo. Y entre 70 especies de este arbusto, o sea, entre 70 ejemplares, ocupan un área de eso, de 8.500 metros cuadrados, ¿sí? Lo asombroso es que esos 70 arbusticos que están allí, ¿sí?, dan entre 70 a 8.000 cajús, o sea, castañas comestibles, dan entre 70 a 8.000 castañas de esas durante una recogida, pues durante su época de cegar, ¿sí?, de tomar el fruto. Y la cantidad de frutos, esas 70, 8.000 castañas, ocupan un peso de unos 2,5 toneladas, o sea, 2.500 kilos de fruto de eso. Lo dan simplemente esos 70 arbusticos. Entonces son los arbustos más grandes del mundo. Tomando en cuenta que son grandes no porque hayan crecido mucho hacia arriba, como pueden ver en la imagen, su tallo es bastante pequeño, ¿sí?, pero su ramificación, ¿sí?, se extiende entre toda esta cantidad de terreno, ¿sí?, y dan toda esa cantidad de fruto. Entonces allí tienen un nombre de uno de los arbustos que dan castañas comestibles, el anacardo o también llamado cajueiro. Y por supuesto, el quinto requisito nos habla acerca de arbustos cultivados y arbustos silvestres, pero que estén dentro de nuestra localidad, o que por lo menos sepamos que se cultivan dentro de nuestro estado o dentro de nuestro país, ¿sí? Por allí les traje unos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vemos aquí uno de esos arbustos que son cultivados en los terrenos o en los sembraríos del campo de nuestro estado, es el limón. Muchas veces decimos, hay un árbol de naranja, un árbol de mandarina, el árbol de limón, y resulta que ellos no son árboles, son arbustos. Como pueden ver, su tallo es bastante corto y de allí comienzan las ramificaciones, ¿sí? Entonces, uno de los arbustos importantes de nuestra localidad es el limón. Otro arbusto así que pueda ser sembrado, por supuesto, los naranjos. Como podemos ver, mira, ya hay un sembradío de naranjos y su tallo es bastante corto, ¿sí? De hecho, las ramas están prácticamente al piso, lo que quiere decir que no existe un árbol de naranja. Son arbustos los que dan las naranjas, ¿sí? Y ahí hay 2 que son sembrados en nuestra localidad. Pueden colocar ese ejemplo como pueden colocar algún otro. Deberían de colocar uno solo de esos y buscar uno por cuenta propia. Hay otros arbustos que crecen de manera silvestre. Por ejemplo, tenemos aquí un arbusto de merey, ¿sí? También por allí muchas veces cuando salimos a caminar vemos unos arbustos de moritas y algunas cositas que se pueden comer. Cuando estuvimos en el retiro del reposo, allí la gente tomaba frutos de ciertos arbustos. Bueno, allí tienen algo que se da en nuestra localidad, en el estado Rubio. También tenemos un arbusto que es muy conocido, que da una semilla comestible y que se da de manera silvestre, como lo es el maní, ¿sí? Un maní saladito, wow, qué rico, y resulta que viene de un arbusto silvestre, ¿sí?, el cual también crece tipo trepador, no igual que la vid, ¿sí? No crece en un tallo muy leñoso, sino en un tallo semileñoso. Entonces allí tienen el ejemplo de esos 4 arbustos. Busquen los suyos y los colocan dentro de su carpeta para su especialidad. El sexto requisito de nuestra especialidad nos pregunta, ¿en qué estación del año florecen la mayoría de los arbustos? Bueno, la respuesta es fácil. Todos los arbustos, en su gran mayoría, florecen al llegar la primavera, ¿sí? Esto es más o menos a principios del mes de mayo, ¿sí? Durante el mes de mayo. Esto se da, por supuesto, frecuentemente en los países donde existen las 4 estaciones, ¿sí?
cuando llega el mes de mayo, por eso es conocido el mes de mayo como el mes de las flores, aunque también es el mes de las madres, pero es el mes de las flores porque es donde la mayoría de los arbustos florecen, ¿sí? Y entonces estos arbustos dan ese espectacular paisaje, ¿sí? De flores y de diferentes colores y de diferentes aromas allí. Entonces el mes o la temporada en la que se producen flores por medio de los arbustos es en la temporada de primavera a mediados del mes de mayo. Otra pregunta que aparece allí, otro requisito que aparece allí en el 6, es dar el nombre de un arbusto que florezca antes que aparezcan las hojas, ¿sí? Este fenómeno sucede porque en los países, como habíamos dicho antes, donde están las 4 temporadas o las 4 estaciones, allí los árboles después del invierno, cuando pasa el tiempo de invierno y comienza ya la primavera, entonces estos árboles están peladitos y la mayoría de arbustos comienzan a botar hoja, y después que ya han botado hoja, entonces reciben la primavera por medio de las flores, pero hay arbustos que no botan la hoja, sino que se mantienen así en puras ramas, pero cuando llega el momento de florecer, entonces ellos florecen sin que todavía crezcan las hojas en ellos. Por allí encontré 2 arbustos que cumplen este requisito, ¿sí? Uno de ellos es la magnolia. La magnolia es una flor blanca que crece en el árbol, como lo habíamos dicho, cuando no tiene hojas, ¿sí? Claro que las magnolias también crecen después en el árbol cuando ya tiene hojas, o sea, florecen tanto con hojas o sin hojas, ¿sí? Ahí están las imágenes de un arbusto de magnolia florecido sin hojas y una flor de magnolia florecida en medio de un follaje de hojas. Otro de estos arbustos es la forsythia, ¿sí? La forsythia es un arbusto de un aspecto así todo espelucado, amarillento, y él mantiene ahí sus hojas. Pero en el momento que no tenía las hojas es cuando florece. Y allí está una imagen de las flores de este arbusto, la forsythia, cuando aún no tenía hojas, ¿sí? La hoja de este arbusto, por decirlo allí, es muy utilizada para controlar los niveles de azúcar en la sangre. El requisito número 7 habla de arbustos parásitos que son usados en la decoración de interiores, ¿sí? Estos arbustos pues son, como dice su nombre, son parásitos, o sea, que dependen de otros árboles, dependen de otras estructuras para crecer y no pueden hacerlo por sí solos o de manera independiente, ¿sí? El hombre ha usado este tipo de arbustos para decorar interiores de sus casas, para decorar muros internos, por ejemplo. Uno de ellos que es muy usado es la hiedra, ¿sí? Como lo ven allí en la imagen, la hiedra no posee una estructura ramificada de un tallo leñoso, semileñoso, como habíamos hablado de la vid, y entonces él se sujeta a diferentes estructuras, ya sean estructuras naturales como otros árboles, o en este caso una estructura de una edificación, para crecer en ella, ¿sí? La hiedra, por supuesto, tiene que ser un arbusto que debe de ser podado. Como vemos en esta casa que aparece allí, hay muchas ramas aquí que se están extendiendo en la parte de arriba de la fachada de esta casa. Eso es porque el arbusto no ha sido podado. Cuando la hiedra no se poda, podría alcanzar unas ramas gruesas, ¿sí? Que sobresalen de la superficie de una pared, por ejemplo, y pueden alcanzar hasta 1 metro de grosor, ¿sí? Entonces, la hiedra, aunque decorativa, debe mantenerse podada, porque ya que es un arbusto que es de forma parasitaria, puede ocupar por completo esto, ¿sí? Y ocupar la fachada y taparnos ventanas, todo, y después pues sería muy difícil podarlo, ya que hace rama gruesa o rama leñosa, ¿sí? Otro arbusto que es utilizado para decorar interiores es el cilantrillo. Allí pueden ver la imagen. Este arbusto crece mucho en los árboles, ¿sí? Se guinda de las mismas macetas, de los mismos tubérculos
o cortes que tiene el árbol, y allí crece y se empieza a extender por encima del árbol hasta cubrirlo por completo, y tomando él entonces toda la luz solar y todo el viento y la lluvia, y prohibiendo a su mismo árbol que le dio vida al comienzo, poderse nutrir de todas estas cosas. Entonces, pero es usado también en interiores. Es muy bonito, es usado en materos, en cositas así, y también él se agarra tipo enredadera. El requisito número 8 nos habla de cuáles arbustos prefieren los pájaros para comerse sus frutas o semillas. Bueno, pues casi todos los arbustos dan frutos, y todos los pájaros les gustan los arbustos donde hayan frutos. Por lo tanto, todo arbusto frutal es un atractivo que no pueden resistirse los pájaros, ¿sí? Por ejemplo, existen, como está aquí en la imagen, el arbusto de cereza. Entonces allí ellos comen de las cerecitas, la granada. También existen, como vimos en el requisito anterior, muchos arbustos parásitos. Y resulta que estos arbustos parásitos pues tienen la facultad de producir frutos, y estos frutos son los que comen los pájaros, y los pájaros los colocan sobre las ramas altas de los árboles. Y entonces allí se siembra el arbusto y comienza a crecer en las ramas de los árboles, gracias a que los pájaros se alimentan de ellos. Por supuesto, también, por ejemplo, está este arbusto de mariposa. Este arbusto de mariposa se llama así porque atrae muchas mariposas, el tipo de flor que tiene, ¿sí? Pero también es el alimento preferido para picaflores, para colibrís. Entonces ellos se alimentan de las flores de estos arbustos. En el siguiente requisito, el requisito número 9, encontramos que qué arbustos prefieren los pájaros para construir sus nidos, ¿sí? Bueno, sabemos que las aves necesitan un buen lugar para tener un nido, ya para proteger a sus pichones, ¿sí? Y los arbustos, por ser leñosos y por ser muy abundante, sobre todo su vegetación dentro del mismo arbusto, entonces los pajaritos prefieren muchas veces un arbusto que un árbol para poder hacer sus nidos. Y sobre todo lo que más les encanta son esos arbustos que crecen en las copas altas de los árboles. O sea, los arbustos parásitos aéreos son donde mayormente los pájaros colocan sus nidos. Bueno, con esto finalizamos la especialidad. Sí, son nueve actividades, las cuales por medio de estos videos tú tienes que llenar y hacer la guía. Ahorita te paso la guía para que puedas colocar cada una de las preguntas que respondimos hoy en la especialidad. Pero como último requisito es una actividad práctica, ¿sí? Necesitamos que durante estas 2 semanas nos envíes una foto tuya al lado de un arbusto. ¿Dónde encontramos arbustos para tomarnos fotos? Mira, en una plaza, un parque, en una de esas, en el mismo edificio donde vives puede haber un arbusto por allí, algún arbusto decorativo, algún arbusto que han colocado como protección de alguna valla. La idea es que durante estas 2 semanas, ¿sí?, tú me envíes al WhatsApp o al Telegram de nuestro club, envíes una foto tuya con tu franelita, con tu pañuelito, ¿sí? Si no tienes franela, con tu pañuelo; si no tienes pañuelo, con tu franela, con ambas, o con algo que identifique que tú eres de nuestro club, y entonces te tomes la foto junto a ese arbusto, ¿sí? Esa es la primera actividad práctica, enviar una foto junto a un arbusto. Bien, colocas allí en la foto, colocas la identificación del arbusto, qué tipo de arbusto es, cómo se llama, ¿sí? Y la siguiente actividad es que vas a encontrar 10 arbustos silvestres, vas a identificar 10 arbustos, ¿sí? Y a esos 10 arbustos, bien, vas a tomar o una hoja, o un fruto, o la semilla, o una flor, cualquier cosita que pertenezca a ese arbusto, y vas a hacer una colección de 10 arbustos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, coloco una semilla de limón y coloco semilla del arbusto de limón,
Sí, ahí ya tienes el primero. Segundo, llego y coloco una florecita de un arbusto que encontré en el parque. Entonces voy y miro en internet cuál es el nombre de este arbusto y entonces coloco allí la florecita pegada en la hojita y al lado le coloco hoja de flor o hoja del arbusto llamado tal. Así voy a hacer una colección de 10 arbustos, ¿sí? Ya sea coleccionando su hoja, su flor, su semilla, ¿sí? Para colocarla allí esa colección. Entonces serían 10 arbustos diferentes, ¿sí? 10 arbustos diferentes, ya sea su hoja, ya sea su semilla o su flor. Y la foto, una foto tuya con un arbusto, ¿sí? Y su nombre identificado del arbusto con el cual te tomaste la foto. Y eso sería todo para la especialidad. Lo único que tienen que hacer es llenar la guía y enviarme estos requisitos prácticos. Y van a tener aprobada su especialidad. Por supuesto, deben de hacerla lo mejor y más bonito posible en hojas blancas tamaño carta, ya que esta especialidad va a ser anexada a la carpeta de compañero. O más adelante la pueden anexar en la especialidad, perdón, en la maestría de botánica. ¿Sí? Entonces háganla lo más bonito. Nuestro club va a premiar a la especialidad más bonita, o sea, a la mejor desarrollada, ¿sí? Entonces por allí va nuestra junta directiva del club, va a ser el jurado para poder determinar cuál de todas las especialidades que llegue va a ser la mejor de todas para que reciban su premio. Así que Club Alestad, vamos con todo, vamos a hacer la especialidad y sigamos adelante. La cuarentena paró al mundo, pero no para nuestro club ni nuestra iglesia. Somos Aleftat.